mis hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por este momento maravilloso, porque sabemos que Él está aquí en este lugar. Sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar. Solamente pido de la gracia, de su cobertura, para tomar esta responsabilidad que se me ha encomendado el día de hoy. Que no es fácil, pero confío en el Señor que Él hará. Saludamos a los hermanos que están a través de la plataforma, a Génesis en sintonía, a los hermanos nuevos que han llegado hasta este lugar. Es el mejor lugar, el mejor refugio que podemos tener nosotros los hombres en estos tiempos. Poder acercarnos cada día al trono de la gracia, porque necesitamos de este Dios bendito. Sabemos que los tiempos son difíciles, están complicados, pero su palabra dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que esa es nuestra fe, es nuestra confianza en este Dios maravilloso que hace bien a nuestras vidas. La verdad que para mí es difícil poder estar aquí, porque Dios sabe mi condición, sabe lo que me cuesta. Y tomar esta responsabilidad es el cumplimiento a un mandato. Yo, como uniformado, estoy acostumbrado a cumplir órdenes. Entonces, cuando mi pastor me llamaba, la verdad que yo me estaba haciendo el leso. Y él me decía: estoy orando por un predicador para el domingo, hermano. Y yo le decía: siga orando, porque el Señor va a mandar el más idóneo. Siga orando, ¿no? Y me llamó el jueves y me dijo: usted, hermano. La verdad que es difícil, pero yo sé que Dios está aquí en este lugar porque cantábamos. Él cambió nuestra vida. Cuando Él llegó a nosotros, cuando llegó a mí, cambió mi forma de pensar. Quizás por mucho tiempo jugué a ser evangélico, por mucho tiempo, porque uno viene de la crianza de la iglesia. Pero hay que tener un encuentro con Dios para poder entender sus misterios. Así que tomé esta responsabilidad. Yo sé que mi pastor pudo descansar, porque me decía que no podía, estaba incómodo. Yo le decía: quédese tranquilo, gócese allá en el Señor, porque usted fue a gozarse allá con los que se gozan. Me decía: es que no puedo. Y Dios confirmó. Y si hoy estamos acá, porque sus oraciones también han sido escuchadas. Así que le voy a pedir que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Vamos a leer. Dios tenga su misericordia. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, lo que Dios estime ahí. Que el Señor nos guarde, el Señor nos acorace con su sangre bendita. Es difícil estar acá, hermano, pero Dios así lo ha permitido. Así que el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 8. Y si usted lo ha encontrado, le invito a que se ponga en pie, ¿cierto?, en reverencia. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana
y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Amén. Señor bendiga su palabra. Pues, mi hermana Evelyn va a pasar con los niños a la escuela dominical para que Dios le dé la gracia, ¿cierto? Y pueda ella también adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros niños, para que enseñarles que este es el mejor camino que ellos pueden obtener y en este Dios pueden confiar. Este pasaje, mis hermanos, de la Biblia nos relata, ¿cierto?, la historia de Eliseo y Naamán. ¿Y quién era Eliseo? Eliseo era el profeta que sirvió junto a Elías, que recibió el espíritu de Elías, el profeta de Israel, ¿cierto? Y Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Dice su palabra que este hombre era un general, era un hombre valeroso, un hombre de confianza que tenía el rey, era un hombre corpulento y el rey le tenía en grande estima a él, pero tenía una enfermedad, un problema, que él era leproso. Y había en la casa de Naamán una sierva que había sido llevada cautiva a Siria, que servía a la esposa de Naamán, que era una muchacha israelita. Entonces, a lo mejor esta muchacha, viendo la necesidad de su señor, ¿cierto?, de lo que él sufría, porque quizás a cuánto médico, cuánto doctor había consultado para poder sanar de su enfermedad y no lo había logrado. Y esta muchacha en eso le dice a su señora que le dijera a él, ¿cierto?, que si él fuera a Israel, a donde el profeta, él podía sanar de su lepra. Y este hombre, ¿cierto?, tomando esas palabras, fue y le dijo al rey de Siria que había una muchacha que le había dicho que en Israel hay un profeta en el cual él podía ser sanado. Y el rey va y le dice, como era de su confianza, le dice, vaya. Y no obstante ello, yo voy a enviar cartas al rey de Israel y vaya y llévate unos presentes, unos regalos y todo ese tipo de cosas para que cuando tú te presentes ya te atiendan bien, a lo mejor, pienso yo. Y fue Naamán hacia Israel, ¿cierto? Se presentó ante el rey, le llevó las cartas. El rey, cuando las leyó, porque las cartas decían que él enviaba a su siervo Naamán, ¿cierto?, para que le pudiera sanar de su lepra, de su enfermedad. Entonces el rey de Israel va, se enoja, ¿cierto?, raja sus vestiduras y dice, ¿quién es él para poder dar vida o sanar a este hombre? En circunstancia que lo tomó como que el rey de Siria quería tentar, quería colocarlo en pleito. Y es ahí cuando el profeta Eliseo se entera de esta noticia de que andaba este hombre, ¿cierto?, que quería ser sanado, y le manda a decir al rey que le diga que lo envíe a su casa para que así él sepa que hay profeta en Israel. Entonces le dijeron a este general, ¿cierto?, él fue con su comitiva hasta la casa de Eliseo y se paró enfrente de su casa. Y Eliseo me da la impresión que lo miró, vio, a lo mejor dijeron algo, salió y va y le dice a uno de sus ayudantes, a alguien que estaba ahí con él, que le diga al general que se vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces y con eso él va a ser sano. Entonces este general, yo conociendo la historia, o sea, no esta historia, sino que conociendo la realidad, ¿cierto? Cuando hablan de general, yo que pertenezco a una institución armada, sé muy bien qué tipo de personas son esta gente. Sé muy bien qué personalidad tienen estas personas, porque se creen superiores, se creen que ellos están sobre la media de mucha gente. Entonces, más o menos conociendo la personalidad de lo que es un general, trayéndolo a la palabra, claro, obviamente que este general se enojó porque
los generales, la gente de alto rango en la institución armada, están acostumbrados a que ellos dicen así y ellos van. Ellos llegan a un lugar y todo el mundo se le rinde pleitesía. Que ellos van a un lugar allá y todos salen corriendo atrás de él, que prácticamente les van limpiando las pisadas. Entonces, obviamente que este general, ¿cierto?, llega a la casa de Eliseo y él pensaba que iba a salir porque era el general. Porque así están acostumbrados ellos piensan que porque son generales, aquí todo el mundo va a venir y me va a abrazar y me van a recibir. Y no fue así, entonces se enojó por esa actitud, porque él pensaba y decía, si él es el profeta, ¿cierto? Basta que él venga, ore por mí, me toque y yo voy a ser sano. ¿Por qué voy a tener que ir al río Jordán, ¿cierto?, a bañarme en circunstancias que allá en Siria están los ríos más ricos, a lo mejor, no sé, eran ríos de mejor caudal, más aguas turquesas, me imagino, no tengo idea. Pero él hacía esa comparación por las aguas. Entonces, uno de los siervos que andaba con el general va y le dice, pero mi general, si el profeta está diciendo que hagas eso, ¿qué es mejor que lo hagas? Y al final a lo mejor le dijo, nada pierde, vaya a bañarse, no, tírese al agua y haga lo que el profeta dice. Y el general, yo creo que con toda la angustia y toda lo que él sentía, obviamente accedió a eso. Fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. Y cuando ya había en la séptima vez, vio que su piel había sanado y era pero como un piel de bebé. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, mis hermanos, de que muchas veces nosotros podemos recibir consejos de que menos esperamos para que el Señor pueda hacer grandes cosas en nosotros, pero basta que nosotros sí tengamos la voluntad y la disposición de poder recibir de eso. Entonces, si en esta mañana usted ha venido con algún problema, usted ha llegado con una dificultad, sumérgese aquí en el río Jordán, porque Él está aquí en esta mañana. El problema, la dificultad que usted pueda traer, que podamos tener, ¿cierto?, esa petición, esa angustia, esos deseos que tenemos en nuestro corazón. Yo sé que el Señor en esta mañana, Él va a obrar misericordia en usted, conmigo, porque todos tenemos necesidad, porque aquí no hay más grandes, ni más chicos, ni superiores, sino que todos tenemos estas ganas de tomar de esta agua viva que corre por aquí, por estos lugares, ¿cierto? El manto de Jehová se pasea. Solamente con que le toquemos el Señor va a sanar, va a poner la paz y la tranquilidad a nuestro problema, ¿cierto? Porque este hombre, pese que se enojó, pensó que no quería ser recibido, Dios obró misericordia en él y reconoció y fue para allá nuevamente donde el profeta y le dijo que había conocido al verdadero Dios, que nunca más se le iba a adorar ni otros dioses, sino que solamente al Dios de Israel. Y que le perdonara, ¿cierto?, cuando él tenía que le perdonara cuando él tenía que ir con el rey, ¿cierto?, a adorar al templo a un templo que era de Siria, ¿cierto?, que le perdonara cuando él tenía que inclinarse porque él iba acompañando a su rey. Pero él reconocía que sí iba a levantar sacrificios y holocaustos al Dios de Israel, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, esa es la voluntad, esa es la convicción que nosotros tenemos el día de hoy, que el Dios de Israel, el Dios de ese lugar, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios que nosotros alabamos, es el mismo Dios que nosotros adoramos, es el que ha cambiado nuestra vida, es el que ha cambiado nuestra forma de pensar, es el que pone la paz, la tranquilidad cuando nuestra barca se mueve, ¿cierto? Cuando viene el problema, la dificultad, es el que llega a nosotros y nos da un refrigerio. Es el que nos pone la paz, que a lo mejor tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas en el trabajo, tenemos enfermedades, pero más grande es Dios que nos da la fuerza para recibir, ¿cierto? Y poder salir adelante, ¿cierto? La gente de afuera del mundo se siente oprimida y reclama y tocan miles de puertas, pero no tocan la puerta principal, que es la de Dios.
La de Cristo, nuestro único buen Salvador. Es el que abre, es el que toca, es el que da, y da en abundancia. Pero la mejor bendición que podemos recibir nosotros, mis hermanos, es la salvación y la vida eterna. Para cuando venga Cristo, ¿cierto? Nos puede decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque las cosas materiales pasan, las cosas, dice su palabra, que nos enseña que no nos fijemos en las cosas que se ven, porque son pasajeras, más las que no se ven son eternas. ¿Cierto? A lo mejor podemos tener una linda economía, no sé, podemos tener de todo, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada somos. Entonces, este es la palabra del día de hoy, ¿cierto? De cuando poder prestar oído a quien menos uno se espera, Dios le va a poner para que usted pueda entender y comprender los misterios de este Señor, de este Evangelio bendito. ¿Por qué le digo, mis hermanos? Porque yo también pasé por una etapa difícil en mi vida hace unos 20 años atrás, sí, más o menos, 18 por ahí, cuando estaba en Copiapó. A mí también me vino una alergia en mi rostro, que visité muchos dermatólogos, tanto de Copiapó como en Santiago. Hasta el último tiempo, cuando ya no tenía nada más que hacer, cuando la Junta Médica me dijo, ¿sabe qué? Usted lamentablemente no se va a poder afeitar nunca más. Su cara no va a mejorar y lamentablemente, como no se puede afeitar, no va a poder usar uniforme, lo vamos a tener que proponer para darlo de baja. Entonces, para mí, con 12 años de servicio, con una familia, fue una noticia que me sucumbió. Y estando en Copiapó, por el centro, en un centro comercial, me encontré con una hermana de la iglesia de Copiapó donde yo me congregaba. Y me dice, hermano, ¿cómo está? Yo andaba con mi señora, mi hijo era chiquitito, en brazos, y no, le digo, mire cómo estoy. Entonces, con suerte salgo a trabajar y aparte a hacer estas cosas que son cotidianas, pero no salgo para ningún lado más. No, pues hermano, me dice, si usted sabe dónde tiene que ir, usted sabe dónde está la sanidad. Entonces es ahí donde recibir un consejo del Señor toma de donde quien uno menos espera para poder hacerlo entender. Entonces, y nos convidaba con mi esposa para que fuéramos a la iglesia el día domingo. Llega el día domingo y la primera que se está preparando para poder ir a la iglesia era mi esposa. Mi esposa me dice, no nos invitaron hoy día a la iglesia y tú no vayas a ir. Le digo, no, sí que voy a ir, si mira, con suerte salgo. No, vamos, yo te voy a acompañar, porque sé que el Señor va a hacer misericordia. Y preparó a los niños, Vico era chiquitito como el hijo de la hermana, mi hija tenía como 8 años, y yo ahí en la cama, ya dije, ya, vamos. Y ahí estaba el río Jordán, ahí estaban las aguas del río Jordán, y ahí estaba la agua, la sanidad, mi hermano. Entonces, ¿cómo no darle gracias a este Dios maravilloso? Porque después de eso, llego el día lunes a trabajar, me levanto como todos los días y me miro al espejo y no podía creer lo que veía. Porque yo usaba una barba y me afeito. Me afeité ese día. Y ahí pude darle gracias al Señor que hay un Dios que vive. Ahí pude saber que hay un Dios que realmente existe, que no es un juego, que no es una fábula, que no es un cuento, que no es algo que me lo contaron, sino que es algo vivo. Por eso usted tenga la fe en este Dios bendito, que Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar, le va a prosperar su camino, le va a hacer de que su problema sea tan pequeño que va a ser más grande su bendición. Pero tenemos que estar dispuestos a obedecer, tenemos que estar dispuestos a sentir esa presencia, que no sea de un sentimiento
de momento, sino que es verdadero. El caminar del cristiano es difícil. Es difícil. Yo sé que usted y tal cual como yo sufrimos día a día. Pero cuando oramos, ¿cierto? Damos gracias por la palabra. Le pedimos al Señor que atesore esos mensajes en nuestro corazón. Entonces, porque ese es el refrigerio que nosotros tenemos en el momento de la angustia. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, podemos recordar lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor ha predicado desde este lugar. Y ahí podemos tener la fortaleza, mirar y decir, vamos adelante, porque tú estás conmigo. Dice su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu pastor y nada te faltará, ¿cierto? A lo mejor hay necesidades muchas veces en el hogar, pero dice su palabra que ni el pan ni el agua le faltarán a sus hijos. Yo soy testigo de eso porque también sé lo que es eso. También sé lo que es a lo mejor ver el sacrificio de los padres. Usted que tiene hijos chicos que a lo mejor se esfuerza por el día a día llevar el sustento y ver a sus hijos y esperar, tal cual como lo esperé yo cuando era niño. Y Dios era el que prosperaba. Mi padre nunca renegó contra este Señor bendito. Siempre dijo, Dios proveerá. Y Dios siempre proveyó en el hogar. De la nada, no sé, llegaba y había sustento. A lo mejor no eran grandes manjares, pero sí era el sustento necesario para que nosotros pudiéramos crecer, para que pudiéramos formarnos. Y mi padre siempre dijo, sigue adelante, mira adelante en la cruz perfecta, porque ese es tu norte. Si te desamparas, te apartas de la vid verdadera, nada vas a conseguir. Así que este es el mensaje, mis hermanos, de que usted crea en este Dios bendito. Así como este hombre general que quizá a lo mejor se enojó, ¿cierto? Porque él pensaba que le iban a rendir pleitesía, pero sí le puso oído a lo que decían sus siervos, ¿cierto? Que si el profeta le decía que se fuera y se sumergiera en el agua, ¿por qué no lo haría? Y así lo hizo, y ahí él pudo conocer que había profeta y había un Dios de Israel. Y ese Dios de Israel está aquí en esta mañana. Por eso hoy nos damos cita en este lugar para poderle decirle gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Porque no es mentira, no es una fábula, sino que es un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque aquí, desde este lugar, el Señor ha profetizado, el Señor ha dado bendición. Basta que nosotros creamos, ¿cierto? Y recibir esa porción de su palabra en nuestro y hacerla nuestra, ¿cierto? Atesorar nuestro corazón, porque ese es el refrigerio, es lo que el Señor nos va a brindar en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la angustia. Porque sabemos, no es fácil, como lo volvemos a repetir, no es fácil. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Muchas veces se hace difícil la carreta. Muchas veces la mochila se siente cargada. Pero tenemos este refrigerio, ¿cierto?, de poder venir a las aguas, ¿cierto?, venir a las plantas del Señor. Y la mochila que parecía que ya no la podíamos llevar, se hace liviana. Porque su palabra dice, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo haré descansar. Él es el que nos hace descansar, mis hermanos. El Dios de Israel, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos enseñaba, el jueves nos recordaba el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para poder haber sido partícipes de esa tremenda bendición? ¿Cierto? El sacrificio ya está pagado. Solamente nosotros tenemos que correr esa carretera que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó por esa cruz. Por esa sangre maravillosa que fue empapada, ¿cierto? Nuestros pecados fueron perdonados. Así que, mis hermanos, agradezco a Dios esta oportunidad de poder estar aquí. Agradezco a ustedes por sus oraciones, porque como decía también el martes, ¿cierto? Una iglesia unida, una iglesia que está en comunión, es una iglesia poderosa, ¿cierto? Si usted ora por mí, yo también oro por usted y así. Usted sabe que muchas veces yo me pierdo, no me ven, pero no es que yo no quiera venir, sino que en el mes de enero en mi trabajo hubo mucho trabajo, mucho que hacer, entonces era por eso no podía llegar, pero sí los podía seguir por a través de las redes sociales, que es una gran bendición que tenemos nosotros.
de poder tener esa plataforma virtual para poder llevar el culto a donde nosotros podemos estar, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa o el lugar donde nos encontremos, ¿cierto? Poder estar siempre estando, recibiendo de su palabra, porque ahí donde uno está, el Señor también está obrando misericordia, también está con uno, también está cayendo la bendición, está cayendo la bendición en ese lugar. Y si yo me alegro cuando puedo estar en mi trabajo, porque aparte de poder ver el servicio, ¿cierto? Le presento ese lugar, esa oficina, ese cuartel, para que Dios, ¿cierto?, ponga la paz y la tranquilidad, para que así cuando vengan las huestes enemigas choquen y no puedan entrar, entonces puedan sentir que es un lugar especial. ¿Por qué? Porque hay un hijo de él ahí en ese lugar. Entonces, por eso yo me acorazo con la sangre bendita y acorazo los dinteles y unjo las puertas cuando estoy solo, para que cuando venga, ¿cierto?, el enemigo y quiera chocar, pero choque con roca primero y no choque conmigo. Porque así me ha pasado cuando dice, viene Mijael enojado, y cuando habla conmigo no hay nada de enojo. Entonces digo, no es conmigo, sino que el Espíritu de Dios es el que me está acorazando. Por eso digo, yo sé muy bien lo que es ser, y mi hermano aquí también conoce lo que es ser los generales y los que tienen altos rangos, que se creen con mucho poder, pero a las finales, si no tienen a Dios, no son nada. Y así lo he podido ver, porque así han pasado miles de gente que después andan en la calle y son igual que uno. Entonces ahí quedó al que le lustraban los zapatos, al que le planchaban, y ahí quedó, y andan ahí. Y andan ofreciendo, mirándolo a uno para poder saludarlo. Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para poder también compartir con esa gente y poder decirle que si no tienen a Cristo en su corazón, nada pueden hacer. Así que para el Señor que vive, para el Señor que me ha honrado el día de hoy en este lugar para poder hablar de su palabra, le doy la honra, la gloria, y para mí solamente su misericordia. Así que Dios nos bendiga.